La guerra colonial y crisis del 98. Primeras guerras coloniales. Guerra independentista, guerra con Estados Unidos y ya está. Y el regeneracionismo. Primeras guerras coloniales. Cuba no tenía derecho a elegir diputados y era gobernada por un capitán general. En 1868, un grupo de hacendados lanzaron el Grito de Yara, declarando la independencia cubana. Estados Unidos intentaba la compra de la isla, pero finalmente Alfonso XII mandó una fuerza expedicionaria bajo el mando de Martínez Campos, que venció a los más radicales y negoció con los más moderados un indulto, la abolición de la esclavitud y medidas que facilitarán el autogobierno. En 1878 se firmó la Paz de Sajón y se dio por concluida la llamada Guerra de los 10 años. En 1879 se vio la llamada Guerra Chiquita, un brote independentista. En cuanto a Puerto Rico, la revuelta comenzó también en 1868, con el denominado Grito de Lares. Sin embargo, el intento fracasó. Los movimientos independentistas de Filipinas comenzaron hacia 1871. Esta fue reprimida con dureza, lo que hizo que el movimiento de oposición al poder colonial español se fuera gestando poco a poco. La guerra independentista. La guerra de la independencia de Cuba comenzó en 1895, al no haber emprendido España las reformas autonomistas que prometió en la Paz de Sajón. Por otro lado, las ambiciones económicas e imperialistas de Estados Unidos reafirmarían la doctrina de Monroe, América para los americanos, entre comillas. Esta nueva insurrección fue orquestada por el escritor José Martí, que posteriormente murió, y su Partido Revolucionario Cubano, iniciada en 1895 mediante el llamado Grito de Bairé. En 1896 el pactista Martínez Campos fue sustituido como capitán general de Cuba por Valeriano Weyler con Y, quien siguió la táctica de lucha sin tregua y la represión a ultranza. A la muerte de Cánovas en 1897, el nuevo presidente español Sagasta decreta la autonomía para Cuba y Puerto Rico, suprime los campos de concentración creados por Weyler, al que cesa y da una amplia amnistía. Antes de la revuelta comenzó un movimiento de insurrección entre los filipinos. Desde esa fecha, la insurrección fue extendiéndose, obligando al capitán general Polavieja a llevar una política represiva. La guerra con Estados Unidos. El conflicto entre España y Cuba generó en Estados Unidos una fuerte reacción. Los cuantiosos daños que producía la guerra afectaron a los negocios estadounidenses. Tras algún intento de compra de la isla, el presidente McKinley optó por echar su cuarto a espadas. En 1898, Estados Unidos envió a La Habana al acorazado Maine. Poco después, el buque explotó misteriosamente, pereciendo 260 personas. Aunque el motivo fue una caldera averiada, los estadounidenses orquestaron una campaña acusando a España de sabotaje. Ya tenían su casus belli, entre paréntesis. En abril, el presidente McKinley, o sea, el mismo de antes, McKinley o algo así, exigía la inmediata retirada española de Cuba. El gobierno español rompió relaciones diplomáticas con ese país tras rechazar otro intento de compra de Cuba. La respuesta no se hizo esperar y Estados Unidos declaró la guerra. Este país afirmó la independencia de Cuba y aseguró irónicamente que no actuaba movido por intereses imperialistas. La flota española rodeada en Filipinas fue afectada por los estadounidenses desde finales de abril y destruida el 1 de mayo en la batalla de Cavite. En julio, la escuadra española fue hundida por una flota estadounidense 4 veces superior en número y más moderna en la batalla de Santiago de Cuba. 2 semanas más tarde se rindió La Habana, mientras los yanquis ocupaban Puerto Rico y el gobierno español solicitaba el armisticio. Según los términos del Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898,
España reconoció la independencia de Cuba y cedió la soberanía de Puerto Rico y la isla de Guam a Estados Unidos, que también adquirió Filipinas por 20 millones de dólares. Tras esto, todavía resistieron en Valer un puñado de soldados. Eran los últimos de Filipinas. Poco tiempo después, España vendió a Alemania en los últimos retazos. Esta guerra significó el surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial. Por otro lado, el pueblo español se sumió en una profunda crisis y el sistema restauracionista había perdido todo su crédito en un momento en el que aún actuaba de regente María Cristina y presidía el gobierno Sagasta. El regeneracionismo. La pérdida del imperio provocó a su vez una crisis cultural de gran trascendencia de la que ha dejado testimonio la generación del 98. Surgió una conciencia crítica que exigía una profunda regeneración política, económica, social e ideológica de la vida española, entre paréntesis, regeneracionismo. Este propuso el saneamiento de España para salvar a una España sin pulso. El movimiento regeneracionista tuvo líderes como Lucas Mallada o Macías Picabea, pero en Joaquín Costa encontró a su figura más señera. Este pedía modernizar España y olvidar la gloria del pasado, entre comillas, escuela, despensa y 100 llaves al sepulcro del Cid, cerramos comillas.